Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que dejó la reunión del viernes pasado en Budapest, allí en Hungría, con Víctor Orbán como anfitrión de esta reunión, donde estuvieron representantes de los 27 países que conforman la Unión Europea. ¿Por qué la reunión? Bueno, porque ganó Donald Trump. Apenas se supo que ya era irreversible la victoria por el conteo de votos en estados clave que le permitía ya una ventaja en el colegio electoral. Sonó el teléfono rojo. Sonó el teléfono rojo en Bruselas. Entraron en pánico, básicamente, y hubo una reunión. Y ahí se volvieron a poner sobre la mesa las distintas posturas que existen en torno a el gran problema de Europa, que es la guerra de Ucrania. Sí. ¿Por qué el gran problema? Bueno, porque las sanciones contra Rusia y todo lo que pasó a partir del 2022 en adelante generó un gran problema en las economías europeas, sobre todo en economías con una fuerte impronta industrial como Alemania, ¿no? De que de hecho hasta el día de hoy arrastra grandes inconvenientes y entra en su segundo año de recesión dentro de poco. Bueno, y ahí sabemos que hay dos posturas. Están las posturas, por un lado, de Orbán y otros primeros ministros, como el de Eslovaquia, y posturas que, si bien no son tan públicas, tiran más para ese lado. Yo te podría decir Meloni, por ejemplo, que lo que dicen es momento de sentarse a negociar la paz con Rusia y volver a restablecer relaciones que sean beneficiosas, ¿no? para Europa. Por otro lado está la postura de Bruselas, que es la que encarna Ursula von der Leyen, que dice bajo ningún punto de vista hay que dejar de apoyar a Ucrania, hay que ganarle a Rusia, digamos ya un delirio que persiste evidentemente. No sé cuál es la intención a largo plazo, seguramente prolongar la guerra. Y claro, con la victoria de Donald Trump todo esto se complica. Pero me gustaría repasar algunas declaraciones que dejó Ursula von der Leyen, que ya le pone el moño a la Unión Europea. Escucha lo que dijo. Si Estados Unidos quiere alejarse de nosotros, debemos demostrarle que somos su mejor socio y hacer todo para mantenerlo cerca. Tremendo. Si es necesario, vamos a reemplazar totalmente el gas licuado ruso por el estadounidense. Bueno, es carísimo, inviable eso. Es inviable. Más allá de la cuestión económica, es humillante para Europa plantear que lo único que importa para el viejo continente es la relación con Estados Unidos. Claro, ante un Donald Trump que ya hemos visto durante su primer gobierno, que dejaba a Europa librada a su suerte y que decía háganse cargo de su seguridad, pongan del PBI lo que hay que poner para, si tienen, digamos, problemas con Rusia, refuercen la seguridad como puedan. También se alejó en parte de la OTAN, digamos, generó varios inconvenientes y molestó muchísimo a toda la burocracia de Bruselas. Bueno, ahora lo que dice Ursula von der Leyen es hacer lo que tengas que hacer, pero la relación con Europa tiene que estar intacta. Y si es necesario, vamos a comprar el gas estadounidense a precio que Estados Unidos se le ocurra. A ver, repongamos, es mucho más barato el gas ruso por gasoducto, pero mucho más barato, la verdad que no tengo la relación precio, pero llevarlo a gas licuado, que creo que son 150 grados bajo cero, sí, ¿no? Para pasar del gas al líquido, llevarlo en barco, cruzar todo el Atlántico para después volverlo a gasificar. De hecho, bueno, el gas de vaca muerta, los yanquis cuando se sentaban con los europeos sabían que estaba en su control para negociar, ¿no? O sea, estaba en su tablero, como para decir, contamos con esto. Exactamente. Y ahí lo que decía von der Leyen es que el gas licuado de Rusia es mucho más caro, que en realidad es más caro porque tiene sanciones encima. Hay una hipocresía también. Hace poco Scholz dijo no tenemos relación con Rusia porque Rusia decide no vendernos gas. No, en realidad lo que hace Rusia es no vender bajo los términos que propone la Unión Europea. Y aparte ni hablar después de la cantidad de activos rusos que han congelado y que de hecho eso va a servir para apoyar financieramente a Ucrania. Igual cambió el discurso porque antes era no le vamos a comprar nada a Rusia porque estamos Exacto. en contra de Rusia. Cambian el discurso porque en ese momento convenía mostrar una imagen de nosotros tenemos el control y nosotros decidimos no comercializar más con Rusia. Ahora es no, Rusia
hace un chantaje y no podemos comercializar con un socio que no es claro ni seguro. Esto empezó en 2022 y me acuerdo, creo que fue en el verano nuestro de 2023, que es el invierno europeo. Había un streamer ruso que prendía la cocina, ¿no? Claro. La hornalla, las 24 horas lo transmitía como diciendo: nosotros tenemos gas barato y ustedes no. Porque en realidad el discurso de los europeos es: si nos tenemos que banear en 2 minutos, ¿no? Y hacían campañas. Sí, había folletos. Folletos de cómo banearse en 2 minutos. Para ayudar a Ucrania. Que visto desde acá era... Bueno, ya pasaron 2 años y el panorama cambió. Claro. Hubo un avance de los partidos nacionalistas que lo que dicen es: basta de guerra, basta de financiar la guerra. Y vamos a escuchar ahora lo que decía Víctor Orbán, porque está hablando, obviamente, Víctor Orbán, gran aliado de Donald Trump, no como acá, que Milei lo admira, pero hace todo lo contrario. Orbán, digamos, es un aliado de Trump y aplica las mismas recetas, si se quiere, que Donald Trump. Vamos a escuchar lo que decía después de la reunión que se dio allí en Budapest. Él fue el anfitrión y hablaba de que en el mundo está ganando una postura pro paz. Escuchemos. Hay diferencias de opinión sobre la cuestión de si continuar la guerra o sobre un rápido alto el fuego y negociaciones de paz. Pero una cosa es obvia hoy: que el campo pro paz está creciendo. Y en las elecciones estadounidenses, el campo pro paz creció enormemente. No estamos hablando de victoria y derrota, estamos hablando de un alto el fuego. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de detener la destrucción. Así que quienes tienen esa perspectiva sobre la guerra son hoy mayoría en el mundo occidental, mientras que no lo eran antes de las elecciones estadounidenses. Se trata de una nueva situación a la que Europa debe responder. Bueno, clarísimo, ¿no? Víctor Orbán y la postura de varios líderes en Europa que empiezan a darse cuenta de que esto es inconveniente, de que la postura de Bruselas no lleva a ningún lado y que más allá de lo que demostró aparte von der Leyen, que aparte no recula, eso es lo más llamativo, ¿no? En lugar de decir, bueno, capaz es momento de empezar a ver qué hacemos con el financiamiento, pensemos que el problema que tiene la coalición de gobierno de Scholz, que se rompió, estamos hablando de la economía más importante en Europa, el centro de la cuestión es la guerra en Ucrania. O sea, están desarmando gobiernos porque ya las contradicciones son tantas. Tuvo que echar a su ministro de Finanzas porque el ministro de Finanzas le decía: no hay plata. No hay plata, hay que dejar de financiar a Ucrania. Scholz dijo: no, vamos a seguir financiando a Ucrania y también vamos a seguir con el paquete de medidas de subsidios, porque claro, también se empiezan a discutir los subsidios a la industria. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué Alemania, con el potencial que tiene, no está subsidiando a las empresas que fabrican autos, a la Volkswagen en particular, en este contexto? Cuando lo hace, por ejemplo, la gran crítica que se le hacen a los chinos es, bueno, ellos subsidian y como subsidian es barato y eso genera una competitividad que es prácticamente imposible de contrarrestar. Bueno, ¿por qué no lo hace Alemania? No lo hace Alemania porque no tiene los fondos necesarios y la pregunta es, bueno, ¿por qué no los tiene? ¿Qué está pasando? Y bueno, en ese mundo de contradicciones es que terminan despidiendo al ministro de Finanzas, un liberal, que lo que decía es: hay que recortar la ayuda a Ucrania. Bueno, vamos a ver después cómo se rearma. Pensemos que ahora en el próximo año, en enero de 2025, va a haber elecciones y vamos a ver qué pasa en ese país que está bastante complicado como consecuencia de la ayuda total a un país, Ucrania, que también ahora tiene la gran duda de qué es lo que va a pasar con Donald Trump y cómo se va a hacer para salir de este atolladero que es la guerra en ese continente. Pero ahora vamos a pasar a otro tema, que es la reunión que van a tener el día de hoy el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y el ex ministro de Defensa Sergei Shoigu de Rusia en China con el canciller chino, con Wang Yi, porque, bueno, es una reunión obviamente de alto nivel donde se van a discutir temas relacionados a la cooperación militar entre ambos países en un contexto donde, claro, el foco está puesto en ya hace rato en Rusia por la supuesta llegada de tropas
de Corea del Norte a territorio ucraniano para combatir junto a las Fuerzas Armadas rusas. ¿Norcoreanos en Ucrania o en Rusia? En realidad en Rusia, porque estamos hablando de la zona del Donbass, ¿no? Territorios anexionados ya por parte de Rusia. Pero bueno, que están en disputa en esta guerra. No están del lado de la frontera reconocida de Rusia, sí están en el teatro de operaciones, aparentemente, bueno, combatiendo al lado de los rusos. Esto es lo que vienen denunciando Corea del Sur, inclusive los servicios de inteligencia de Estados Unidos también lo confirmaron. Desde Rusia no dicen nada, dicen que lo que hacen con Corea del Norte es tema de ellos. Básicamente es una manera de decir si están combatiendo con nosotros, ¿cuál es el problema? Si al lado de los ucranianos tenés una cantidad de mercenarios, también de todas las nacionalidades occidentales, prestando servicios. Bueno, vamos a escuchar en este caso lo que decía Mao Ning, que es la portavoz de la Cancillería china, respecto de esta reunión y de la relación cada vez más cercana entre Rusia y China en materia militar. China y Rusia son mutuamente socios estratégicos integrales de coordinación para una nueva era. Como siempre, las dos partes fortalecen las relaciones bilaterales y llevan a cabo la cooperación en todos los ámbitos, basándose en el principio de no alianza, no confrontación y no apuntar a terceros. China siempre cree que la competencia entre los grandes países va en contra de la tendencia de los tiempos y que la contención y la represión, así como la confrontación en bloque, no obtendrán apoyo. Bueno, reiterando esto de que el tema de los bloques al estilo OTAN no es una necesidad que tengan los países que están aspirando a un mundo multipolar, ¿no? Que hay una cooperación, como también existe la cooperación entre Rusia y Corea del Norte, y así como también hay cooperación entre Estados Unidos y varios países, por ejemplo, que rodean a China, que tienen tratados de defensa mutua. Uno de ellos, por ejemplo, Filipinas, que es una manera también de rodear y, asegurarse posiciones en una zona central del mundo, que es el Indo-Pacífico, ¿no? Estados Unidos, al tener ese tipo de tratados estratégicos, lo que hace es, de alguna manera, poner una pata, ¿no? Donde considere que es necesario. Bueno, lo hace con Corea del Sur, con Japón, con Filipinas, con varios países de la zona. Bueno, Rusia también tiene derecho a tener este tipo de tratados con los países que considera socios estratégicos. Pasando de Rusia y de China, ahora nos vamos a ir para Oriente Medio y vamos a cerrar con las novedades del fin de semana, que realmente son tremendas y tienen que ver con un Israel que continúa su ofensiva en Franja de Gaza y en el Líbano. Bueno, se habla de solamente en Franja de Gaza ataques aéreos israelíes que dejaron 30 muertos, 30 niños, casi la mitad son menores de edad, según la Defensa Civil Palestina. El primer ataque fue en una vivienda en Jabalilla, en el norte de Franja de Gaza. Recordemos que en el norte de Franja de Gaza Israel dijo no hay más civiles. Previo a eso había dicho si no abandonan el norte de la Franja de Gaza, todos los que queden ahí van a ser considerados objetivos militares. Bueno, seguramente hay mucha gente que no pudo abandonar el norte de la Franja de Gaza, porque aparte salir de ahí es muy complicado. No ingresa la ayuda humanitaria, todavía hay gente que está atrapada entre los escombros. Bueno, terminó el plazo y ahora lo que dijo Israel es en el norte de la Franja de Gaza ya no queda nadie. Una manera de decir, vamos a bombardear lo que quede. Sí. Bueno, y ahí es que mataron a 25 personas. Que es la solución final, ¿no? Que lo comparaba con el último periodo del nazismo. Es muy fuerte lo que está pasando y pocas voces se alzan en nuestra patria, ¿no? Es triste eso. Estamos hablando de 43.600 muertos ya desde el 7 de octubre pasado, sin contar los cadáveres debajo de los escombros, que se estiman son cerca de 10.000. Con lo cual estamos hablando de probablemente más de 50.000 muertos. Y la mitad, niños y mujeres, ancianos también, muchos ancianos. Bueno,
la ofensiva continúa, más allá de las contradicciones y los inconvenientes que tiene Netanyahu dentro de su gobierno. Pensemos que hace poco despidió a su ministro de Defensa, asumió otro, y ahora ya hubo contactos con Donald Trump, pero mientras continúa la gestión de Biden, tenían un tiempo. Pensemos, ¿se acuerdan que desde el gobierno de Estados Unidos le habían dicho a Israel que tenían un plazo para permitir el ingreso de ayuda humanitaria? Si eso no sucedía en Franja de Gaza, no estamos hablando, si eso no sucedía, Estados Unidos iba a dejar de enviar armamento, de forma temporal, por supuesto. Bueno, a Israel ya no le importa, ganó Trump y se sienten más libres como para seguir adelante con el genocidio. Vamos a escuchar lo que decía el líder de Hezbollah, Naim Qassem, en un mensaje grabado que dio el viernes pasado, que igual me parece interesante poder traerlo porque, bueno, tiene por supuesto repercusión y es la voz de el líder de esa agrupación que todavía continúa, con actividad allí en el sur del Líbano y en enfrentamientos muy difíciles también con Israel, que no da a conocer tampoco las bajas que tiene, pero los enfrentamientos. Una cosa es lo que sucede en el Líbano y otra cosa es lo que sucede en Franja de Gaza. En Franja de Gaza la ofensiva es contra civiles prácticamente. En el Líbano hay otro despliegue de la fuerza de Hezbollah. Vamos a escuchar entonces lo que decía el líder de esa agrupación, Naim Qassem. ¿Puede Netanyahu vencer? No puede ganar. ¿Por qué? Porque cuando les dice, queremos la victoria absoluta, ¿quién es él para prometer una victoria absoluta? ¿En quién se apoya? ¿En su brutalidad y capacidad de exterminio? Eso no construye una victoria. Él se apoya en los poderes que obtuvo de la Knesset, conseguidos a la fuerza a pesar de la oposición de más de la mitad del pueblo israelí, que le exige sumisión y que deje el puesto en el que está. ¿Quién es él para prometerles la victoria o para asumir que tiene la capacidad de lograrla? De cualquier forma, nosotros seguimos las leyes divinas y estamos seguros de la victoria, mientras él sigue los caminos del demonio y asegura que triunfará, pero nosotros estamos convencidos de que será derrotado. El plazo que había propuesto Estados Unidos, que había fijado, mejor dicho, Estados Unidos, va a expirar este miércoles. Este miércoles termina y si no permite Israel el paso, el suministro de ayuda humanitaria en Franja de Gaza, se puede retener parte de los miles de millones de dólares de asistencia militar por parte de Estados Unidos a Israel. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero te decía, además de los muertos en la Franja de Gaza, también hubo 12 víctimas en el Líbano. También entre ellos hay menores de edad. Bueno, a todo esto, Qatar deja la mediación. Qatar estaba como un país interesado en llegar a un acuerdo con, en fijar posiciones entre Hamas e Israel para un alto al fuego y por lo menos un cese al fuego para el ingreso de ayuda humanitaria. Abandona esa posición Qatar porque lo que dice es que no hay iniciativa y que en estas condiciones es imposible prácticamente ser mediador porque no hay interés para un cese al fuego. Y al mismo tiempo los líderes árabes e islámicos que se reunieron allí en Riad están presionando. Estamos hablando de 57 países porque están la Organización de la Cooperación Islámica, la OSI, y los 22 de la Liga Árabe, que se reunieron de urgencia para tratar el tema de que fue declarada como ilegal la Agencia de Naciones Unidas para la Asistencia de Refugiados Palestinos por parte de Israel, y también, cómo se va a financiar, porque también ante el triunfo de Trump, recordemos que Trump dejó de financiar a la UNRWA, que es este organismo que ahora está en el foco de Israel, y esta cumbre extraordinaria de Riad también se dio para fijar una posición respecto de las relaciones de estos países con Israel, teniendo como foco llegar a la paz y, sobre todo, proponer que la solución de los dos estados es la más viable para poner fin, al conflicto palestino-israelí. Así que finalmente hubo, la semana pasada, encontronazos entre las hinchadas del Ajax y el Maccabi, el equipo israelí Maccabi en Ámsterdam,
Bueno, Netanyahu salió a decir que fueron ataques antisemitas. De hecho, mandó un avión para ir a buscar a la hinchada de Maccabi. Le recomendaron a los judíos europeos no mostrar insignias, símbolos judíos, alegando que hay un antisemitismo feroz y que es peligroso. Bueno, cuando llegaron los israelíes al aeropuerto de Tel Aviv, hacían un cántico que decía lo siguiente: ya no hay escuelas en Gaza porque allí ya no quedan niños. Bueno, fuerte lo que está pasando en Israel y sobre todo la connivencia de muchos comunicadores aquí en la Argentina.